Nuestra primera ponente el día de hoy es Gabriela Castellanos. Ella es investigadora en Ecosur por parte de CONACYT. El título de su charla es Las calabazas silvestres del sureste de México, Cucurbita okechovensis, subespecie martinezi, y Cucurbita lundeliana. Bueno, les voy a presentar con música de fondo este proyecto que hice en colaboración con el doctor Eguerte y el doctor Lira, y bueno, mucha gente del Instituto de Ecología de la UNAM. La que sigue, por favor. Bueno, entonces México es centro de diversidad de calabazas y en particular, bueno, lo que se ha resaltado últimamente o en la literatura es que los parientes silvestres de las especies cultivadas, pues son recursos fitogenéticos que pues no se han atendido desde el punto de vista de conservación y en muchos casos se encuentran incluso en alguna categoría de riesgo y que deben ser preservados porque guardan pues variación clave que podría permitir a los cultivos adaptarse a escenarios de cambio climático. Entonces, como les comentaba, pues México es centro de diversidad del género Cucurbita, donde pues más o menos 22 taxa dentro de este género, de los cuales 5 son endémicos de México y además en México pues es centro de domesticación también de calabazas, donde se han reportado o se identifican al menos 2 eventos de domesticación. Y en esta charla me voy a enfocar en este grupo que llamamos grupo okechovensis, que está conformado por 3 especies. 2 de ellas se distribuyen en México, una de ellas es endémica de nuestro país y que son las calabazas silvestres de divergencia más reciente, de acuerdo con esta filogenia, ¿no? Y entonces este grupo es interesante porque las 2 especies no se alcanza a ver los títulos, pero créanme, dice que el azul es Cucurbita okechovensis subespecie martinezi, que es una especie que está asociado más a bosque mesófilo de montaña y se distribuyen en grandes altitudes. Y tenemos a Cucurbita lundeliana, que está más distribuida hacia la zona de la península de Yucatán, llegando al estado de Tabasco, y se distribuye en zonas más cercanas al nivel del mar, pero además en zonas donde las temperaturas son mucho más altas. Y de hecho aquí podemos ver de su lado derecho, arriba, también resaltadas en el recuadro rojo, los valores de altitud, de temperatura y precipitación para las 2 especies, y lo que podemos ver es que se diferencian claramente en el ambiente que ocupan. Entonces vemos que son especies que están adaptadas a alta precipitación, incluso a zonas inundables, en la zona de pantanos de Centla, por ejemplo, a altas temperaturas y también a altitud. El objetivo del proyecto fue evaluar el papel de la hibridización y el flujo génico y el sorteo incompleto de linajes para comprender la relación entre estas 2 especies silvestres que son, como ya les comenté, de origen muy reciente. El tiempo de divergencia que calculamos fue de más o menos 80,000 años, que es súper reciente. Y nos fuimos a muestrar toda el área de okechovensis, la pueden ver ahí con los triangulitos, lundeliana en puntitos, y obtuvimos muestras de 9 localidades para okechovensis, de 34 localidades para lundeliana, a lo largo justo de toda su área de distribución en México. Y bueno, aquí podemos ver que sí hay algunas diferencias, por ejemplo, en la coloración de los frutos, pero también algunas diferencias entre las especies en la morfología de las hojas y el color de las flores. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, al final obtuvimos muestras de 32 individuos de okechovensis, 76 individuos de lundeliana, obtuvimos extracción de ADN con ZTAG y por medio de GBS, bueno, se secuenció y al final, después de aplicar los filtros de calidad y de hacer el llamado SNPs utilizando el genoma de referencia de Argyrosperma sororia, que es la única otra especie silvestre de calabaza para la que hay disponible, obtuvimos 1,638 SNPs. Con estos datos hicimos un análisis de PSA en donde observamos que, no sé si tiene esto apuntador, bueno, observamos aquí que las calabazas que colectamos en pantanos de Centla se ubican en un grupo intermedio entre lo que sería okechovensis en azul y lundeliana en negro. Pero también al hacer análisis con las variables ambientales, lo que observamos es lo mismo.
Las calabazas de pantanos de Centla o las localidades de pantanos de Centla se agrupan en una posición intermedia entre el ambiente que ocupan las dos especies, lo cual pues nos llamó mucho la atención y nos pareció súper interesante y nos llevó a preguntarnos pues si había alguna cuestión como de introgresión adaptativa, ¿no? Y SNP-Philo, donde, bueno, aquí colapsé las ramas porque estaban todos los individuos de cada localidad juntos y lo que podemos observar una vez más es que se diferencia súper bien una de las especies, Okechovensis en azul, la otra especie, lundeliana, donde incluso podemos ver grupos de agrupar las localidades del oeste de la península de Yucatán y agrupar las localidades del este de la península de Yucatán, y se separa ahí también pantanos de Centla. Entonces, pantanos de Centla nos sale consistentemente que es pues una cosa rara, extraña, intermedia entre las dos especies. Hicimos análisis de Abababa para ver justamente si era más esto pues relacionado con hibridación o con sorteo incompleto de linajes, y el resultado nos arroja que pues se explica un poco mejor por sorteo incompleto de linajes. Y también corrimos modelos con FASIMQual para ver diferentes hipótesis, poner a prueba diferentes hipótesis, en donde primero pusimos a prueba el lundeliana de Centla es hermana a las lundelianas de la península de Yucatán, con escenarios sin flujo génico, con flujo génico constante y de contacto secundario. Después, las mismas calabazas de pantanos de Centla como hermanas de Okechovensis, que son las de bosque mesófilo de montaña, con los mismos 3 modelos de flujo génico, y luego pues un modelo en donde lundeliana es una especie de una localidad de origen híbrido, sin flujo génico y con flujo génico constante. El modelo que nos salió con mayor soporte fue el de que las lundelianas de pantanos de Centla son hermanas de las Okechovensis con contacto secundario reciente, que es este modelo que tenemos acá. Y seguido de este es el modelo de que lundeliana de pantanos de Centla es hermano de lundeliana, también con contacto secundario, ¿no? Entonces, al parecer sí hay este proceso de contacto secundario, pero también hay este proceso de sorteo incompleto de linajes que en esta localidad de pantanos de Centla. Pues un poco para explorar esta idea de la introgresión adaptativa, hicimos análisis de selección para identificar los candidatos, hicimos 2 análisis, PCADAPT y LFMM, encontramos compartidos entre los 2 análisis 8 los candidatos, y de estos nos llamó la atención un sitio que está asociado a la respuesta al estrés hídrico, y también nos llamó la atención, nada más que solo lo tuvimos con uno de los térmico, cual pues es interesante porque una de las especies, como ya les había comentado, pues vive en zonas muy cálidas, como yo. Entonces la conclusión es que, bueno, no les enseñé los niveles de práctica, pero encontramos niveles de variación de moderados a altos comparado con otras calabazas silvestres, que pues tenemos 2 taxa y esta zona de contacto secundario en el pantanos de Centla, que es interesante, que además de contacto secundario, pues hay sorteo incompleto del linaje relacionado con lo reciente, que es la divergencia de estas 2 especies, que puede haber señales de adaptación local a precipitación y temperatura, y que pues en pantanos de Centla puede estar ocurriendo este proceso de introgresión adaptativa. Y como ya sonó la campanita, pues ya me voy a callar. Muchas gracias a toda la gente que participó y apoya en el proyecto, y bueno, a la gente que nos dio permiso de colectar en sus comunidades. Y ya. Muchas gracias, Gabriela. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Hay preguntas aquí en el auditorio? Yo tengo una pregunta respecto a estos misteriosos pantanos. ¿Cómo son los procesos de entrecruzamiento, o se sabe cuáles son los mediadores de la reproducción? O sea, ¿es por viento, hay polinizadores? Las calabazas son polinizadas por unas abejas del género Genulosa y Peponapis, que son de hecho abejas especialistas en cucurbita. No hay estudios hasta donde yo sé de estas polinizadores en esa área, pero sí se han hecho algunos estudios para ver cuestiones de introgresión entre las silvestres y las domesticadas, y pues realmente las
abejas no distinguen entre una y otra, pero no sabemos o sea, qué tan amplia es qué tanto se mueven, por ejemplo, ¿no? Generalmente las encontramos en zonas que tienen cierto grado de perturbación, muy asociadas, por ejemplo, en algunos casos, de hecho ahí se alcanza a ver a Elena colectando una calabaza en un cerco, ¿no? Asociados a cercos, a las orillas de las carreteras y cosas por el estilo. En cuanto a zonas menos perturbadas, las encontrábamos muy asociadas a aguadas, ¿no? Entonces sí necesitan cierta, o sea, que esté abierta la cobertura vegetal para crecer en esas zonas. Y una cosa bien interesante que también encontramos es que en pantanos de centro al parecer la fructificación es antes que en las otras zonas, y yo creo que eso tiene que ver porque cuando fructifican las otras, que es por ahí de octubre, noviembre, es la temporada de inundación en pantanos de centro. Sí, sí. Muchas gracias, Gaby.